El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad pienso que esto va dirigido más que todo a aquella mujer que quiera ser mamá o a esa futura madre o a todas las mujeres que ya son madres, que están embarazadas, que están en espera de un bebé, precisamente para conversar de las infecciones en el embarazo o las probables infecciones en el embarazo. En esta oportunidad me acompaña la doctora Mariet González, quien es médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo, médico ginecobstetra, especialista en fotónica ginecológica y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia. Bienvenida nuevamente, Mari. Gracias, Jan, por la invitación. De verdad que este tema me parece demasiado importante también. A veces le damos un poquito de prioridad a la parte ginecológica, pero la paciente materna y obstétrica es igual de importante. Sí, porque ahí tenemos Dos. ese binomio madre-hijo Sí. que es de suma importancia, Sí. precisamente para conocer las posibles infecciones a las que puede estar expuesta, bien sea hasta por infecciones latentes que le van a traer consecuencias al bebé, y si hacemos las cosas a tiempo y de manera adecuada, por supuesto tenemos un desenlace feliz. Cuéntame por qué es importante que hablemos de infecciones en el embarazo. Bueno, es importante tocar este tema porque muchísimas infecciones, ya sean virales, bacterianas o parasitarias, tienen connotaciones o repercusiones importantes en nuestros bebés, ya sea intraútero, en el periodo perinatal o neonatal, ¿ok? Entonces, hacer el diagnóstico de estas patologías infecciosas antes con un correcto manejo puede definir el bienestar y el buen pronóstico de ese bebé, ¿ok? Sí, sin duda, eso tiene un peso bastante importante Sí. precisamente para evitar esas secuelas que pueden ocasionar ciertas enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas en la embarazada que más te preocupan cuando ves una paciente materna, y a su vez, cuáles te preocupan más y cuáles son las que ves más Más frecuentes? frecuente, fíjate, súper buena tu pregunta. Número uno, las infecciones agudas, es muy importante diagnosticarlas a tiempo y tratarlas porque, por ejemplo, las infecciones urinarias, las neumonías, las bronquitis, los síndromes gripales pueden, según el trimestre en el que se produzcan, producir o que aparezcan, producir amenazas de aborto si ocurren en el primer trimestre hasta las 22 semanas y luego amenaza de parto pretérmino. Y créeme que ningún obstetra, y los colegas creo que van a estar de acuerdo conmigo, no quieres tener, bueno, por supuesto, una pérdida y mucho menos un parto pretérmino porque, wow, eso es una preocupación súper fuerte para uno como obstetra por lo que tú dices. O sea, a mí me da mucha risa y tengo una anécdota que la voy a echar rapidito. Me da risa porque en el posgrado siempre decían, o en la universidad, como que los obstetras eran como lo que, ay, los que menos se esforzaban, los que menos tenían que estudiar, como que era el posgrado más fácil. Y lo que nos diferencia de otras especialidades es que, como lo acabas de decir, no es una vida, son dos. O sea, el grado de responsabilidad es muchísimo mayor. Y con respecto a otras infecciones más latentes, ¿ok? Importantísimo el control prenatal porque tienen secuelas neurológicas, neuromusculares y motoras. Ahí, por ejemplo, entra la toxoplasmosis, el sífilis, el HIV, rubiola congénita, que Ujú. también es súper importante. Bueno, para eso es un control prenatal planificado en donde se solicitan estas serologías y que forman parte del control prenatal de la paciente para descartar estas infecciones. Sí, ahí creo que tenemos que hacer ese énfasis y ese llamado de atención al adecuado control prenatal. ¿Que es el control prenatal? Ese control al que debe acudir una mujer estando embarazada, precisamente para verificar que todo esté bien y que en caso de no estarlo, hacer las cosas a tiempo, porque eso va a marcar un antes y un después, va a marcar la Total, diferencia entre esa evolución del embarazo a término propiamente dicho. feliz y un embarazo que no esté tan adecuado, el bebé, o sea, todo eso tiene su connotación con bastante importancia. Me quiero hacer como un inciso acá con respecto a la infección urinaria,
porque si bien es cierto, es una de las patologías más comunes porque la infección urinaria de por sí en la mujer Ya, es es la patología bastante común. infecciosa más Ujú. frecuente, en el embarazo se torna incluso con mucho más frecuencia. Y también tenemos lo que es la bacteriuria asintomática, Asintomática. que es aquella paciente en la que por cada trimestre del embarazo le debemos solicitar, bueno, ustedes como Sí, sí, ginecostetra, sí. el urocultivo y es sorpresa porque la paciente No no tiene siempre. síntomas y presenta el urocultivo positivo. Y esta entidad, precisamente en el embarazo, sí se trata. Sí. Y es importante recordarlo para, bueno, tal vez los que están estudiando medicina o los que se Exacto. están formando, que la bacteriuria asintomática realmente Existe. tiene tratamiento, es precisamente en el embarazo y es algo muy Muy específico y muy exacto de las puntual pacientes del control embarazadas. prenatal. A ver, en cuanto al control prenatal y toda esa prevención que nosotros podemos hacer, vamos a hablar tal vez como grosso modo, Ujú. aparte del urocultivo que acabamos de mencionar, qué laboratorios, qué paraclínicos, qué ayuda tenemos nosotros como herramientas Claro. para conocer cuáles son las infecciones a las que puede estar expuesta una materna. Mira, nuestras pacientes embarazadas están sometidas a un estricto control de laboratorio. Tenemos despistaje de enfermedades más crónicas o latentes. Siempre en el primer trimestre y en el tercer trimestre se solicita BDRL y HIV, ¿ok? Para descartar, por supuesto, HIV materno o sífilis y de hecho también se le pide a los padres, ¿ok? O sea, es para la mamá y el papá. Luego hay un perfil, digamos, de parásitos y virales, que también eso depende cómo vaya evolucionando el embarazo, pero casi siempre pedimos algo que se llama TORCH o descarte TORCH, que básicamente es toxoplasmosis, rubiola, herpes virus y Sí, también. citomegalovirus. ¿Por qué? Porque estos virus están asociados a restricción del crecimiento intrauterino, es decir, esos bebés que son más chiquitos. Chiquitos. Y la toxoplasmosis, por ejemplo, al igual que la rubiola, tiene connotaciones neurológicas y a nivel de lo que es el ojo del bebé. Entonces, estos niñitos pueden nacer con cataratas congénitas, pueden nacer con microcefalia, o sea, alteraciones del sistema nervioso que una vez que se hace el diagnóstico de la mano del infectólogo y del médico perinatólogo, pues se hace un correcto manejo. Sí, igual, bueno, citomegalovirus, implicaciones importantísimas en el recién nacido, sífilis, que Sífilis la congénita, sífilis congénita, correcto. y bueno, en relación al VIH, tal vez hacemos también otro inciso Sí, acá, que obviamente se deben hacer por lo menos el primero y en el tercer sí, trimestre, e incluso hay pautas que describen que en los 3 trimestres se puede se puede realizar realizar, la sí. prueba de VIH, precisamente para hacer un diagnóstico a tiempo y lograr evitar al mínimo esa De transmisión complicaciones, materno-fetal, sí, para que se evite que ese bebé salga positivo, porque eso exacto. sí existe. Sí, claro. Tenemos maternas positivas, conocidas maternas, es decir, mujeres Portadora. positivas a VIH que están con tratamiento y que de hecho hacen embarazos planificados y los bebés nacen sanos, Exacto. porque no se hizo el diagnóstico durante el embarazo. El diagnóstico de VIH ya la paciente lo trae y Y se le está hace su tratada, seguimiento, es una paciente exacto. controlada, de hecho continúan con su tratamiento y el bebé sale completamente negativo, completamente sano, Y mira que tuvimos bastante en el servicio prenatal, en manejo en el Hospital Central, en conjunto con infectología, teníamos mamás seropositivas y sus bebés eran sanos negativos. y negativos, Sí se exactamente. logra, sí se Sí logra. se logra y sí es posible, Es así, exactamente. es así. ¿Qué medidas preventivas recomiendas en general a las mujeres? Porque esto no estamos hablando de algo puntual de una infección o de un diagnóstico, Exacto. sino como para que tengan esa información global. ¿Qué medidas generales recomiendas? Bueno, mira, como lo dijimos anteriormente, por ejemplo, en el caso de las infecciones urinarias, por las modificaciones fisiológicas que ocurren en el embarazo, la mujer embarazada es más propensa a infecciones urinarias. ¿Qué decimos o qué le indicamos a nuestra paciente? La ingesta de agua es súper importante, 1,5 a 2 litros de agua al día. Las mamás siempre dicen cuando están embarazadas es que ahora hago pipí a cada rato. Sí, es esperable y es buenísimo porque estamos forzando la diuresis y no hay como que esa reverberancia allí de líquido, de orine como tal. Les recomendamos muchísimo que si en casa hay alguien que está enfermo, por favor, acuérdense que la paciente embarazada, a mí no me gusta decir que está inmunosuprimida, pero digamos que es un poco más vulnerable, ¿ok? Ujú. Por su misma condición de embarazo. Entonces tiene que cuidarse. Si en casa hay alguien que está enfermo, que tiene algún cuadro gripal o respiratorio, tiene que hacer el uso de tapaboca, evitar acudir a lugares muy concurridos, si hay brotes de gripes o algo también, hay que cuidarse muchísimo Sí, es de también. suma importancia que la mujer embarazada en su proceso tenga conocimiento de qué está ocurriendo a su alrededor, porque Exactamente. si hay un brote endémico de algo, si un brote Hay que de dengue, cuidarse, un brote de influenza, de COVID, bueno, vamos a mantenernos al margen correcto. precisamente para evitar, porque esa es
infecciones pueden traernos complicaciones Consecuencias cuando estamos en en periodo periodo de de embarazo, embarazo. correcto. En caso de algún diagnóstico positivo, tal vez, grosso modo, lo más común que tú ves, ¿qué manejo haces? ¿Cómo le haces ese seguimiento? El ginecobstetra debe y tiene que tener el manejo de las pacientes que tienen algún cuadro infeccioso, digamos, me gusta hablar de agudos, por ejemplo, infecciones urinarias, las infecciones respiratorias, bueno, creo que lo mencioné en alguno de los otros episodios, a mí me gusta mucho referir cuando tengo que referir y a quién tengo que referir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento de, sobre todo según la FDA, qué antibiótico o no podemos utilizar en nuestra paciente, pero el manejo de la patología médica queda en manos de el internista, especialista en pacientes embarazadas o en el infectólogo, ¿ok? Entonces yo creo que siempre hacemos esa sinergia y ese trabajo de equipo y de hecho lo hemos hecho, amiga, mira, tengo esta paciente, tantas semanas de embarazo, me reportó esto, ¿qué hacemos? La manejé así, Mari, ¿está bien? No, dile que venga porque hay que hacer ciertos ajustes. Entonces, claro, tenemos que tener el conocimiento para sacarle el cuadro agudo, pero ¿qué pasa cuando estamos en presencia de una latencia o una infección latente? Manejo en conjunto, Sí, manejo en por equipo favor. siempre marca la diferencia, sin duda. Sí, depende también de De qué la... positivo estamos viendo. Exacto. También tal vez solicitar hepatitis B, Sí, hepatitis sí, sí. C, para conocer todo ese perfil Ujú. viral que pudiese traer la Traer la paciente sin paciente. conocimiento. Ujú. Incluso, bueno, interrogar tal vez aquí manejo de animales, ese día a día que mantengan Eso en lo su casa. preguntamos bastante en consulta, sobre todo cuando están embarazadas en el primer trimestre, tienes mascotas en tu casa, sobre todo los gatos, que son los más portadores o transmisores, mejor dicho, de toxoplasmosis. No se asusten, no es que tienen que dotar a su animalito, a su mascotica, simplemente las medidas de higiene, de manipular el excremento de las mascotas es súper importante porque pueden adquirir enfermedades a través del uso o el manejo inadecuado del excremento de las Sí, mascotas. incluso aquí parece mentira, pero influye e incluimos la alimentación. Ujú. Porque hay que informarles también, ¿por qué? Porque hay manifestaciones Sabes infecciosas por que, comida. claro, y qué bueno que comentas eso porque una de las dudas más frecuentes de las ¿Qué pacientes es el pasó? sushi. ¿Y puedo comer sushi? Siempre les digo, mira, de comer pueden, porque connotaciones en el bebé como tal, no, pero yo siempre les digo, hay que evitar o sea, infecciones enterales, comer en lugares donde no sabemos cuál es el correcto aseo o lavado de esas hortalizas, de esas verduras. Yo siempre les digo, mira, todo lo que es ensaladas, trata de comerlo en tu casa. Los pescados, bueno, depende del contenido de metilmercurio y hay bacterias que también están en los pescados que están asociadas a abortos en el primer trimestre, la listeria sobre Es que todo. eso, la listeriosis, por eso te lo Exactamente, comentaba, sí, porque hay que hacer el énfasis de no comer cruz. correcto. No es el No es que el sushi. ceviche, no, el ceviche no está cocido, cuenta como un crudo también, No, y que no literal. es tanto el sushi, No, o no es sea, el no es solo el pescado, o sea, no, pescado, es también la carne, no el comer carne cruda, y eso cerdo, también es importante. ¿Por qué? exactamente. Porque también podemos tener complicaciones infecciosas por alimentación. Y Totalmente. bueno, la Y es lo listeriosis que es yo les una de las digo, o más sea, frecuentes. no, ¿por qué necesidad hay tener de una paciente con una enteritis, con una diarrea mucosa o sanguinolenta? O sea, no, hay que evitar, hay que evitar. Yo siempre les digo, es un proceso, tranquila, esto es temporal, ya después tú vas a poder comer todo lo que tú quieras, pero ahorita hay que cuidarse. Y bueno, siempre también tener el conocimiento previo Ujú. de si es una paciente que ya tenía un diagnóstico de base, que tenga alguna enfermedad, que tenga alguna inmunosupresión por otra Correcto, sí, cosa sí, y por sí, supuesto ser un poquito más enfáticos en casos puntuales del cuidado que deba tener debe cada tener quien esa precisamente paciente. para la prevención. Y como mencionaba, si hay alguien en casa con algún síntoma respiratorio, tos, congestión nasal, gripe, por favor mantenerse al margen precisamente para cuidar a esa mujer embarazada que Y a su tengamos en la bebé. familia. Exactamente. Cuéntame si tienes algún mensaje final. No, pues básicamente que las pacientes que estén embarazadas, bueno, primero las que están, felicidades, las que están pensándolo, nunca es un momento, nunca hay el momento para quedar. A veces me pasa mucho, me dicen, Mari, es que no sé, este año todavía no. No, miren, el momento nunca es. Eso Nunca sabemos solamente cuándo va a llega, ser. nunca sabemos cuándo va a ser. Una vez que estén embarazadas, pienso que tener feeling con tu obstetra es demasiado importante. Yo digo que el obstetra es como el pediatra, literal, tiene que ser esa persona que tú sabes que si le escribes te va a responder, que si tienes una duda te va a responder, cumplan con su calendario de citas o de visitas al control prenatal, que eso está establecido por la OMS y el Colegio Americano, mensual, quincenal y las últimas semanas semanal. Hagan caso a las recomendaciones, no es comer por dos, eso también lo digo bastante, porque entonces se aumenta una cantidad de kilos que no es ni nutritivo ni para la mamá Mm. ni para el bebé. Y bueno, es una etapa, es un periodo que hay que tener paciencia con algunas cositas, pero ya después todo vuelve a la normalidad.
Así es, así es. Bueno, sigue siendo normal, pero con ciertos detalles Exacto, que sin tenemos tanto que detalle, cuidar. exactamente. Bueno, gracias, Mari. No, bueno, Gracias de gracias a verdad ustedes por por la esta invitación participación. y bueno, seguimos siempre en contacto. Claro que sí, gracias. Gracias a todos. Los espero en un otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab.